En 1793, el misionero William Carey llegó a la India acompañado de quien sería, en los planes humanos, su compañero de milicia, el doctor John Thomas. Pero apenas llegaron a la India, a los pocos días, John Thomas tuvo problemas con deudas que venía de antes y se borró de la misión, llevándose todo el dinero que las iglesias habían dado para el ministerio de William Carey con su familia en la India. Entonces, con eso, William se quedó en la India, en un lugar donde no conocía a nadie, sin relaciones, sin presupuesto para alimentar a su familia. Ahora conocemos el testimonio por lo que él escribió en su diario, y permítanme leer algunas palabras que el mismo William escribió. Dice: estoy solo en una tierra extraña, sin ningún amigo cristiano y sin nada para suplir nuestras necesidades. Pero William no se quedó ahí. Renglones más abajo expresa lo siguiente. Dice: pero tengo a Dios y su promesa es firme. William Carey no tiró la toalla. Se quedó 41 años misionando en la India y tuvo un impacto tremendo. De hecho, hoy es considerado como el padre de las misiones modernas. Él no abandonó porque él entendió que la misión no se detiene por la debilidad de nuestros compañeros, no se detiene por la debilidad humana, porque la misión está sostenida en la fidelidad de Dios. Y la historia de hoy, en el primer viaje misionero de Pablo, vemos en la iglesia, y lo primero que Lucas nos muestra así súper de paso, pero lo deja registrado y más adelante lo va a desarrollar en Hechos 15, nos muestra a un hombre que abandona. Nos dice que Juan Marco decidió dejar el barco cuando el camino se puso difícil. Él decidió no continuar, tiró la toalla. Pero este pasaje nos muestra también que aunque hombres tiren la toalla, el plan de Dios continúa imparable. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13, los versículos 13 al 41. Dice así la palabra de Dios. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron de Perga, de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos pasaron de Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia, y el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su tierra en herencia. Todo esto tomó como 450 años. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Después de quitarlo, les levantó a David como rey, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha traído para Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba terminando su carrera, decía: ¿quién piensan que soy? Yo no soy él. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Aunque no hallaron causa para muerte, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar.
cuando cumplieron todas las cosas que estaban escritas de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las santas y fieles bendiciones hechas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido en su propia generación al propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de lo que se habla en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes de ningún modo creerán, aunque alguien se la describa. Hasta aquí la palabra de Dios que llega a nosotros inspirada de manera perfecta por medio de su Espíritu Santo. Por favor, recíbanla como tal y les invito a orar. Señor, te damos gracias porque tu plan de salvación es eterno y firme. Y hoy te pedimos que abras nuestros ojos para ver que toda la historia apunta a Cristo. Danos un corazón humilde para recibir tu gracia y un santo temor ante la advertencia que leemos. Que tu palabra nos confronte y nos transforme hoy. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Muy bien, el domingo pasado vimos cómo el Espíritu Santo actuaba en su iglesia y con su iglesia. Cómo impulsó la misión desde Antioquía, venció la oposición de Elímas y abrió el corazón del procónsul Sergio Paulo. Ahí terminábamos. Veíamos un procónsul que estaba rodeado de un mago. Nos decía que el procónsul es una persona muy sabia y termina diciendo que cree en las doctrinas de los profetas. Dice que vio lo que ocurrió, venciendo el bien sobre el mal, y que creyó en las doctrinas. Ahora, es interesante porque primero le describen a este procónsul como una persona muy sabia. No era un tonto, no era un incrédulo que creía cualquier historia que le contaban. Lo dicen como algo sabio y termina diciendo que cree en las doctrinas. Sin embargo, el pasaje no nos muestra una doctrina propiamente explicada. Sencillamente se reduce a mostrar cómo las fuerzas o las magias negras, todo lo oscuro es vencido por el Espíritu Santo, que es quien gana la batalla, ¿verdad? Y que hay un entendimiento de la doctrina. Y ahora sí, el pasaje se detiene a contarnos qué es lo que Pablo predica. Nos muestra la doctrina de los apóstoles, así que estemos atentos a qué es lo que nos muestra. Y este se registra como el primer sermón de Pablo, porque hasta hoy Pablo es como que se estaba preparando en silencio. Pero hoy abre su boca y comienza a predicar. Nos empieza a mostrar toda su teología. Y si bien él es llamado a ser el apóstol para los gentiles, nos muestra un sermón con una doctrina enfocada a los israelitas, a la gente que estaba en el templo adorando a Dios, a los israelitas y a los temerosos, a los que no eran israelitas pero que estaban ahí porque temían al verdadero Dios. Y les empieza a explicar, y esto nos muestra con mucha claridad, que la doctrina apostólica es una sola. El sermón es muy similar al que Pedro predicó en Hechos 2 y es muy similar al que Esteban predicó en Hechos 7.
nos muestra que la doctrina apostólica es una sola y que a nosotros, que nos toca hoy predicar en cualquier parte del mundo, en Paraguay, no tenemos por qué cambiar eso. Ajustamos la aplicación, ajustamos la manera de llegar, pero el mensaje debe ser siempre el mismo, centrado en el verdadero evangelio. Ahora Pablo no empieza con Jesús, empieza con el Éxodo. ¿Por qué hace esto? Porque él quiere mostrar a este público de una manera muy directa que él no viene a predicar algo nuevo, que él no viene a enseñar algo distinto. Él viene a mostrar que viene a explicar lo que toda la Escritura, lo que todos los que estaban ahí ya conocían. Viene a abrir los ojos de lo que el Antiguo Testamento decía. Y el primer punto de esta mañana es el Dios que gobierna la historia. Vemos que Pablo se para, hace una señal con la mano, no sabemos qué, y empieza a repasar la historia. Y lo fascinante de este recorrido histórico, que no lo vamos a ver a fondo porque es muy largo, es que el sujeto activo de todos los verbos principales es Dios. Pueden ver que dice, Dios escogió a los hombres, a los padres, Dios engrandeció al pueblo en Egipto, Dios sacó con brazo levantado, Dios lo soportó en el desierto, Dios destruyó 7 naciones y les dio la tierra, Dios les dio jueces. Y hay muchos verbos más que pueden ver ahí que son acciones de Dios. Y no sé si notaron, pero en este pasaje vemos una sola acción donde la acción es llevada a cabo por los hombres en este relato histórico. El versículo 21, vemos que dice, entonces pidieron un rey. La única vez en este relato que el hombre interviene activamente es para meter la pata. Israel se cansó de que Dios fuera su rey y pidió un rey como las demás naciones. Pero miren la soberanía de Dios. Él toma ese capricho, les da a Saúl y luego él mismo lo quita y les levanta a David. Un rey conforme a su corazón, del cual más adelante vendría el Mesías. Entonces, conecta con el versículo 13, nos dice, Juan Marcos se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. No conocemos el motivo exacto, no sabemos qué pasó. Pero Hechos 15 deja claro que Pablo lo consideró una deserción al trabajo misionero. De hecho, se separa de Bernabé a causa de esto. Ante la dificultad, los hombres podemos fallar o podemos tirar la toalla. Pero el plan soberano de Dios no se frena por nuestras debilidades. La misión no depende de nuestras fuerzas. Y esto nos da descanso como iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 28, se nos recuerda que la iglesia no es nuestra. Y lo cantamos también esta mañana. Sino que Dios la compró con su propia sangre. Si Él la compró con su sangre, no permitirá que su propósito falle. La misión es suya y es Él mismo quien la garantiza. La misma soberanía que guió a Israel, guía tu vida hoy. Tus desvíos, tus desiertos y las personas que te abandonan están bajo su control soberano. Quizás hoy te sentís como Juan Marcos, cansado, con ganas de abandonar la fe o sintiéndote inútil porque fallaste. O quizás sentís que tu vida es una cadena de malas decisiones. Recordá esto. Tu debilidad no puede arruinar el plan de Dios. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ya escribió para vos. Y de hecho, no vamos a profundizar tampoco en eso, pero vemos que Juan Marcos después sí se une a la misión. Y Dios lo exalta. Hasta el punto que tiene el privilegio de ser el escritor del Evangelio de San Marcos que conocemos hoy. Lo levanta y él glorifica a Dios a través de este Evangelio. Queridos hermanos, la misión de Dios no se detiene por la debilidad de los hombres, porque se sostiene en la fidelidad
de su promesa. Y esa fidelidad a su promesa es precisamente lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El Dios que cumple su promesa en Cristo. De la descendencia de David, Dios trae al Salvador Jesús. Y es importante porque para los israelitas David era el cumplimiento, era todo lo que ellos esperaban y esperaban un segundo David. Entonces, por eso para Pablo es tan importante anclar a Jesucristo a través de David. Y nos muestra cómo toda la historia de la Biblia apunta hacia él. Luego de marcar que es descendiente de David y que en comparación con David, quien muere y quien ve en descomposición, eso no ocurre con él, que es levantado. Y nos pasa ya más en tiempo del ministerio de Jesús, nos habla de Juan el Bautista, que fue el heraldo que anunció al rey y luego se hizo a un lado para que sea el Cristo mismo quien tomara el protagonismo. Ahora, fíjense la contradicción en el versículo 27. Los líderes religiosos leían las profecías cada sábado, pero las cumplieron al condenar a Jesús. Tenían la Biblia en la mano, pero no reconocieron al autor cuando éste se hizo carne. Tenían la palabra, pero no reconocieron a la palabra encarnada que estaba con ellos. Y aún así el versículo 29 afirma que cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas. El rechazo, la cruz, la tumba vacía, ya estaban en el plan soberano de Dios. Dios no improvisa. Este es un mensaje súper importante y súper central para los judíos, para esa gente de Israel, los israelitas que estaban esperando el Mesías. Él les dice, el Mesías ya vino, el Mesías ya estuvo aquí. Al Mesías lo matamos e hicimos que a través de eso se cumpla el plan de Dios. El clímax de la promesa es la resurrección en los versículos 30 al 37. Y ahora, esto no es una teoría bonita, no es una leyenda, sino es un hecho histórico con testigos reales. Y Pablo demuestra que el Salmo 16:10 se cumple en Jesús, no en David, que David durmió y vio corrupción, pero que Jesús no vio corrupción. Quiere mostrarnos con claridad de que Jesús es ese David esperado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es mentira y el perdón es ilusión. Pero como resucitó, la promesa es firme. Si Dios pudo tomar el peor crimen de la historia humana, matar a su propio hijo en una cruz y transformarlo en la mayor victoria para nuestra salvación, debemos estar convencidos que Él puede tomar nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestras peores caídas para ser transformadas para su gloria. No debemos dudar de eso. No quiere decir que no vamos a tener sufrimiento, no quiere decir que no vamos a tener temores, quiere decir que Dios es soberano y que Él está en control aún en nuestras debilidades, aún en nuestra infidelidad. No hay nada que escape de su control. El rechazo de los hombres no arruinó el plan de Dios, lo ejecutó a su perfección. El tercer punto es el Dios que ofrece lo que la ley no pudo dar. Acá Pablo llega al corazón del sermón y dice, y que de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El mismo Pablo lo explicó en el pasaje que leímos esta mañana en Romanos 3, 20 al 26, donde decía que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Aquí vemos el contenido característico de Pablo en la predicación. Pablo
predicó el mismo sermón evangelístico con el mismo énfasis en el Antiguo Testamento, pero también puso su matiz y que lo desarrolla mucho más adelante en Romanos, como vimos aquí, lo desarrolla también en Gálatas. El mensaje del Evangelio es uno, pero aplicado a cada realidad. No cambia el Evangelio, cambia la manera en la que nos desafía, la manera en que llega a nosotros, pero siempre a través de la predicación de su palabra. Los judíos sentados en esa sinagoga basaban su seguridad en cumplir la ley de Moisés. Para ellos eso era todo. Pensaba que si hacían lo que Moisés pedía, si tenían los sacrificios correctos, si guardaban los mandamientos, Dios los aceptaría. Pero Pablo les dice, la ley de Moisés es un callejón sin salida. No puede justificarlos. La ley es como un termómetro. Te muestra la fiebre, pero no te cura. La ley diagnostica el pecado, pero no lo quita. Solo Cristo, pagando en la cruz con su propia sangre, declara inocente al pecador ante el tribunal de Dios. Y este veredicto es para todo aquel que cree, sin importar su etnia, su origen o su pasado. Por eso este plan de salvación cruzó fronteras y llegó hoy hasta nosotros aquí en Paraguay. Muchos de los que están acá hoy siguen intentando salvarse a sí mismos a través de la ley. Creen que porque no le hacen daño a nadie, porque son buenos ciudadanos o porque vienen a la iglesia los domingos, Dios le debe la entrada al cielo. Están intentando curarse, tragándose el termómetro. Tu esfuerzo moral no te puede salvar. La justificación no se gana, se recibe por gracia mediante la fe en Jesucristo. Queridos hermanos, la ley te muestra tu suciedad, pero solo la sangre de Cristo te limpia de ella. Cuarto punto, dice la advertencia que no puede ignorarse. Versículo 40 al 41, Pablo termina con una advertencia directa y cita al profeta Habacuc. Dice, miren burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes de ningún modo creerán, aunque alguien se las describa. El pasaje de esta mañana no termina con un mensaje suave, no termina acariciándote, pero tampoco termina condenando. Nos muestra el cielo y cómo llegar a él a través de Cristo, pero también nos advierte del peligro de no aceptar ese camino. Nos habla de la perdición que nos espera. No lo hace como una amenaza. No debemos leer esto como una amenaza. Y sabemos que no lo hace por una amenaza porque está mencionando a Habacuc. Y el profeta Habacuc, cuando dice estas palabras proféticas, lo hace llorando. Lo hace desesperadamente. No amenazando, sino diciendo, por favor, clamando a las personas, arrepiéntanse. Se van a perder. Lo que les espera es la perdición. Les espera algo terrible. Queridos hermanos, desde ese púlpito es lo mismo que quiero alentarle a cada uno de aquellos que aún no han abrazado a Cristo como su Salvador. Si yo les predicase solamente sobre lo hermoso del paraíso y las promesas de Cristo, sería un cobarde. Tengo que mostrar lo que les espera si no lo hacen. No como una amenaza, sino como una advertencia para que se vuelvan a Cristo, para que reconozcan el peligro de no hacerlo. Si rechazan la obra de Dios, esto es lo que te espera. Esto no es crueldad pastoral, es la honestidad del Evangelio. Un predicador que muestra el camino al paraíso, pero nunca advierte sobre la condenación eterna, no es misericordioso, es un cobarde. Queridos hermanos, la misma pregunta
que enfrentó aquella sinagoga en Antioquía, nos confronta a nosotros hoy acá, en esta iglesia. No hay un terreno neutral. O te rendís ante el justificador por la fe, o te parás ante el juez en tu orgullo. Si salís hoy de este lugar ignorando este llamado, estás eligiendo tu propia condenación. No juegues con la paciencia de Dios. No podés ser neutral ante la cruz. Decir no importa es elegir tu propia condena. El Dios que escogió a Abraham, liberó a Israel, y que prometió a David, que resucitó a Cristo y abrió las puertas a los gentiles, es el mismo Dios que nos convoca hoy. Todo en la historia apuntaba a Jesús. Y Jesús hoy apunta hacia una decisión en tu vida. La respuesta empieza en tu propio corazón. ¿Vas a rendir tu orgullo ante el justificador o vas a perecer en tu autosuficiencia? Les invito a orar. Señor Jesús, temblamos ante tu advertencia y te pedimos perdón por intentar salvarnos con nuestras obras y por mirar tu gracia con indiferencia. Te pido, Señor, que quebrante nuestros corazones duros, que nadie salga de aquí sin rendirse ante el justificador. Danos la valentía para proclamar a todos aquellos que se están perdiendo. Danos esa misma desesperación por advertir a quienes se están perdiendo hacia dónde se dirigen. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de tu iglesia predicando, siendo guiada en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.